Nos encontramos con el gobernador Pedro Pierluisi para hacer un repaso de su primer año en el poder. Gobernador, muchas gracias por darnos este espacio aquí en Lo Sé Todo. Muchas gracias, Quique, por la oportunidad. Usted comienza su mandato básicamente a la misma vez que comienza el despliegue de las vacunas en Puerto Rico y en medio, ya en la parte final del cierre que llevábamos ya cerca de 9 meses. ¿Cómo usted ve este año que finalizó y los avances que se hicieron en términos de la vacuna y de el controlar las distintas variantes que continuaron saliendo? Pues fíjate, Quique, Puerto Rico dio cátedra, no solo la administración, el pueblo en general, en el manejo de esta pandemia. Un esfuerzo colectivo, y lo dice el mundo entero, lo dicen fuera de Puerto Rico, distinguen a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la vacunación en Puerto Rico ha sido tremenda. O sea, tú básicamente tienes 75% de la población, de toda la población, totalmente vacunada. Y cuando hablas de las personas aptas para ser vacunadas, pues ya tú andas por 80% o más. O sea que eso habla por sí solo. El gobierno activó la Guardia Nacional al principio para los eventos de vacunación masiva, pero también a la misma vez descentralizamos el proceso de vacunación utilizando los 900 proveedores que tiene el Departamento de Salud, proveedores médicos. O sea que se descentralizó y por eso penetró por todo Puerto Rico. La campaña no fue política, aquí no hubo exceso de protagonismo ni de mi parte ni de los líderes políticos, por eso no se politizó. Fuimos efectivos, usamos en mi caso la coalición científica para asesorarme durante todo el año. Yo acogí la gran mayoría de sus recomendaciones, no todas, y particularmente no en el momento necesariamente que las brindaban. Entonces, algo que hicimos en Puerto Rico es los mandatos. Yo fui bien proactivo en los mandatos, estuve adelante que los estados y que el propio presidente Biden, gradualmente, sí, requiriendo vacunación, prácticamente terminamos en todos los sectores de nuestra sociedad y nuestros sectores económicos y gubernamentales. Lo último que ocurrió en el año es, porque tuvimos realmente 3 variantes. Tuvimos la variante alfa en el mes de abril principalmente. Esa causó que yo, que ordené la reapertura de las escuelas y se dio sin percance, tuve que echar para atrás. Que había liberalizado las restricciones, tuve que echar para atrás con la variante alfa en abril. Entonces ya para el verano se había estabilizado, volvemos a abrir las escuelas, un verano educativo excelente, sin tropiezo, es más, con mayor participación de los estudiantes que nunca antes, pero nuevamente entonces nos da la variante Delta. Y esa otra vez tuve que restringir, y ahí es que fui imponiendo los mandatos, que siempre dándole opciones a las personas de o te vacunas o vienes con prueba negativa a trabajar. Y eso es básicamente lo que se hizo. Y entonces finalmente tuvimos el año pasado y sigue la variante Omicron. Y esa, lo que hemos visto, a diferencia de tanto la alfa y la delta, es que ya como tenemos tanta población vacunada, afortunadamente los hospitales no se han comprometido. Yo estoy muy vigilante y esa ha sido la historia larga, corta. La economía ha estado funcionando bien. ¿Por qué? Porque no se cerró toda la economía, sino se permitió la apertura de los negocios con ciertas restricciones durante todo el año. Otro reto, gobernador, que usted encontró al principio fue la situación con la Autoridad de Energía Eléctrica, los apagones, el deterioro de las plantas generatrices y el contrato de Luma. ¿Cómo ve usted? ¿Está usted satisfecho con el contrato de Luma, con el servicio de Luma y con la situación en que le dejaron las plantas generatrices? Ok, bueno, es que la pregunta es compuesta, pero vamos a ponerla en el orden de las cosas. Cuando yo llego, tenemos una autoridad de energía eléctrica, básicamente el personal casi de brazos caídos, en parte por la transformación, en parte porque venía Luma, la P3. Eso fue un contrato que se firma a mediados del 2020
que yo hasta cierto punto heredo, pero creo en esa transformación. Así que yo diría que en los primeros meses del año el sistema está operando, pero con la fragilidad que ya conocemos. O sea, porque aquí desde María no se han hecho grandes obras para mejorar el sistema eléctrico. A mediados de año se da el cambio a Luma. Y el comienzo de Luma tuvo tropiezos, porque y sí es controversial. En la legislatura, gran oposición. Y obviamente los primeros, yo diría 3 meses, son meses en los cuales primero tuvimos un gran apagón que se dio por una explosión en una subestación, pero se atendió. Y después, en esos 3 meses, poco a poco fue tomando control Luma. Yo pedí unos cambios que atendieran a los alcaldes debidamente, que respondieran más rápido y para averías menores, pues realmente las atendieran inmediatamente con un equipo de respuesta rápida, ¿no? Y ellos hicieron los ajustes cuando ya se veía la cosa normalizada, después de, yo diría, unos 3 meses, que uno ve, porque yo veo hasta el número de abonados que no tienen servicio y lo sigo todos los días. De momento falla la autoridad. Básicamente con 3, 4 plantas fallan a la misma vez por falta de mantenimiento algunas, que eso es inaudito, y ahí es que entonces yo tomo las riendas del asunto y pido básicamente la renuncia del presidente de la Junta de la Autoridad y a su vez del director ejecutivo. Ahí vino el cambio, un nuevo presidente y un director ejecutivo que es como le digo yo, es un caballo, porque Josué Colón conoce esa autoridad de arriba abajo, le tienen un respeto al personal, y tomó el control Colón con el nuevo equipo, y entonces se ha estabilizado la generación. Ya realmente este tema no es tema, sigue siendo tema más bien para los legisladores, pues, que están fiscalizando, que se oponen a este tipo de cambios, pero esta transformación está para quedarse. La calidad del servicio de Luma es muy superior al que daba la autoridad, ya yo tengo mucha prueba de ello, llega por diferentes frentes. Así que yo lo que veo es que en el caso de transmisión y distribución vamos a estar en mejores manos con el cambio, y en la generación ya tuvimos, por fin, comenzó el cambio a renovable. Ya la Junta de Energía Eléctrica aprobó la primera, lo que le llaman el tranche, la primera fase. Ahí estás hablando de alrededor de un poco más de 700 megavatios en proyectos de energía renovable y sobre 200 megavatios en baterías. Ese es el primero. El negociado de energía está tomando el control de los futuros, de las futuras fases, es decir, de adquisición de energía renovable. Y yo lo veo con buenos ojos. La próxima es de 500 megavatios con 250 en baterías. Esto es bueno porque cuando cambiemos a renovable ya no tenemos estos ajustes tan dramáticos en la factura de la luz que sufrimos cuando sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina y pues sube el costo del combustible de la autoridad. Ahora, aquí hay una pequeña controversia en el camino hacia la renovable, pero en lo que llegamos allá. Y la situación es que Josué Colón ha presentado un proyecto, o sea, un plan para reparación de las generatrices en lo que llegamos a la renovable. Sin embargo, el negociado de energía, en un escrito que hicieron en noviembre 18 y luego lo firmaron el 22 de noviembre del año pasado, han dicho que eso no es parte del plan que ellos tienen y que ellos quieren seguir hacia la renovable, pero no puede, o sea, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina, o llegan los dos a la vez? Exacto. Yo creo que Josué lo que está velando, Josué Colón, es por la estabilidad del sistema. Correcto. En lo que se da el cambio renovable. Y yo lo apoyo en eso. Básicamente, por ejemplo, en la planta de San Juan, que ya tenemos 2 unidades convertidas a gas natural, es importante culminar ese proceso para convertir toda la planta de San Juan para que use gas natural. En otras plantas pudiéramos hacer reparaciones para ponerlas en óptimas condiciones. Lo que pasa con el negociado es que el negociado vislumbra que en la medida en que entre la generación renovable vamos a estar apagando plantas. Correcto. Ahora bien, eso es todo un proceso que tiene que hacerse cuidadosamente porque no queremos apagones. Y tengo que decir que esto es importante, no se menciona. Estoy usando fondos federales de ARPA para incentivar
la adquisición de paneles solares por ejemplo, pymes, pequeños y medianos negocios en Puerto Rico, y voy a utilizar fondos del programa CDBG MIT para darle $300 millones al fideicomiso de energía verde, para incentivar la adquisición de placas solares por personas de medianos recursos, bajos recursos. En el programa R3, que es el que se utiliza de CDBG y es para reparar o construir viviendas que sufrieron daños por María, en ese programa ya todas las viviendas, que ya llevamos 3.000, este año empezamos con básicamente 400, ya llevamos 3.000, todas van a tener placas solares y cisternas. O sea que aquí también estamos incentivando el que la gente genere su propia energía. Vamos a incentivar que la industria genere energía. Ahora debe estar saliendo el reglamento del wheeling, del acarreo, del negociado, finalmente aprobado por el negociado. Bueno, en estos días salió. Y lo que vamos a incentivar a la industria es para que genere energía y corra la energía por el sistema, y la autoridad de energía cobra, Luma cobra por la transportación de la energía por las líneas de la autoridad. Otro reto que a usted le tocó no es solamente la parte de la criminalidad que vivimos aquí en Puerto Rico, pero los policías se unieron para el fin de semana de Halloween, el 29 de octubre, ese fin de semana, ausentarse y pedir que se resuelva la situación del retiro digno, que luego la Junta de Supervisión Fiscal se reafirmó en pedirle a la jueza Laura Taylor Swain de que eliminen esas leyes. Y ahí es pues otro confrontamiento entre lo que usted quiere hacer y lo que la Junta quiere hacer. ¿Por qué camino vamos con eso? Sí, ahí lo importante es que le demos el apoyo a la Policía de Puerto Rico. O sea, son los que defienden nuestra vida y propiedad. Y recibieron un aumento, tengo que decirlo, sustancial, fue alrededor de 30% de aumento, con el visto bueno de la Junta en tiempo atrás. También yo me ocupé de que se le paguen las horas extras en cuestión de días, no años, como era anteriormente. Entonces, ¿qué además hice? Sí, porque es correcto, la Junta se ha interpuesto en el camino. Lo primero que hice fue que le di la tarjeta de salud, ordené que se le dé la tarjeta de salud a todo policía retirado que no tiene elegibilidad para Medicare porque no cotizó al Seguro Social y tampoco cualifica para la tarjeta de salud. Los que caen en ese punto medio se les está dando la tarjeta de salud. De igual manera, estamos trabajando con la Junta para poder mejorarle el retiro a los policías que se retiraron o que van a retirar bajo la ley 447. Estamos hablando ahora mismo en la fuerza, hay como 900 policías que caen en bajo esa ley. Entonces, y estamos trabajando para mejorarle su retiro. Y seguiremos, porque yo creo en el retiro digno para la policía. Es verdad lo que tú dices, la Junta no quiere apoyar mejoras a los planes de pensión definida, como se dice en lenguaje técnico. La Junta está en eso trancada a la banda, pero yo le busco la manera, por vía de contratos anualidades, estoy buscando la manera de mejorar el retiro a los policías. ¿Existe el dinero para eso? Sí, realmente ahora que estamos dejando la quiebra atrás, la condición fiscal del gobierno es mucho mejor. Vamos a estar pagando básicamente una tercera parte de lo que se pagaba anteriormente por servicio de deuda, por la deuda, como si fuera la hipoteca. O sea que vamos a tener mayor liquidez. También, aunque el Congreso no acaba de aprobar legislación que nos dé un trato permanente, que sea mejor que el que tenemos en el programa de Medicaid, ya tenemos más fondos de Medicaid que los que la Junta vislumbraba. O sea que también eso nos ayuda. Así que el futuro se ve bien. Hemos tenido tuvimos un 2021 bajo pandemia, pero nuestra economía respondió, utilizamos bien los fondos federales, la reconstrucción comenzó. Y el 2022 yo estoy seguro que va a ser mejor. Yo diría que esto es más grande que un reto, pero es la corrupción.
los arrestos del alcalde de Guaynabo, la cooperación y la declaración de culpabilidad por parte de Félix Elcano Delgado, o el licenciado Oscar Santamaría, y otros alcaldes también. Hay dos personas del Partido Popular Democrático, el exalcalde de Aguas Buenas y el vicealcalde de Trujillo Alto, también envueltos en esto. Pero se espera, sin mucha especulación, que estos niveles de arresto sigan jamaqueando el Partido Nuevo Progresista, el cual usted preside, al igual que otras esferas dentro del gobierno de Puerto Rico, incluyendo también la empresa privada, que son también los que son parte de esto. ¿Cómo fue ese día en que usted recibió la llamada de que estaban arrestando a Ángel Pérez? Realmente me sentí defraudado, me sentí totalmente decepcionado que eso sucediera. Un alcalde que en ese momento dado presidía la Federación de Alcaldes, alcalde de una gran ciudad en la cual hay grandes recursos y se puede hacer obra, como se estaba haciendo. Entonces, que cayera en eso, o sea, es que es inaudito. ¿Cuántas veces va a pasar lo mismo? O sea, como yo he dicho, si es que todos los funcionarios electos reciben adiestramientos de la Oficina de Ética Gubernamental y del Contralor, y lo primero que le dicen a un funcionario electo en Puerto Rico, a todos, es que no pueden recibir un pago ni un objeto de valor, un obsequio a cambio de un acto oficial. Tampoco pueden recibir dinero para una campaña política a cambio de un acto oficial. Eso es delito federal y estatal. Entonces aquí lo que vemos es que los federales, el FBI y la Fiscalía Federal, como lo han hecho de toda la vida, están actuando, y yo le doy la bienvenida. Me parece eso excelente. Somos ciudadanos americanos, aquí la ley federal aplica, pues seguro, y la lucha contra la corrupción es una lucha de todos. Por otro lado, vemos que el Departamento de Justicia, la Oficina del FEI, Ética Gubernamental, también hacen lo propio. Aquí el año pasado tuvimos 7 referidos al panel del FEI, incluyendo 3 alcaldes. O sea que tampoco es como que la esfera estatal no está haciendo su trabajo. Responden a la información que reciben, a las querellas que reciben. En cuanto al partido que yo presido, es que esto no tiene que ver con partido, esto tiene que ver realmente con falta de valores. Y lo que sí yo he prometido es que vamos a ser bien rigurosos a la hora de evaluar las precandidaturas. No, si a cualquier precandidato no es idóneo, es decir, no puede estar sujeto al escrutinio público, no tiene una conducta sin tacha, su candidatura pudiera ser lesiva a los intereses del partido, es decir, porque en mi partido también no queremos saber de la corrupción, no le voy a dar paso, no le va a dar paso al directorio. Es tan sencillo como eso. Ocurrió en Cataño en días recientes y va a ocurrir en el futuro. Ya yo le he dicho, y respectivamente de las consecuencias políticas que puede tener el dejar a alguien fuera de carrera, lo voy a hacer, lo voy a propiciar en el Partido Nuevo Progresista, porque aquí todos tenemos que tener cero tolerancia para la corrupción. Ahora, ¿qué va a hacer su administración con todas estas propuestas y todos estos requests for proposals y subastas que van a venir con fondos federales? O sea, ¿cómo su administración va a tomar las medidas de precaución, de transparencia en todos estos procesos? Bueno, tú lo acabas de decir, tiene que ser un proceso transparente, tiene que ser competitivo. Obviamente ningún funcionario, yo hablé de los funcionarios electos, pero lo mismo aplica a los funcionarios de gobierno, no pueden recibir nada a cambio de una gestión o una decisión oficial. Así que yo voy a estar muy vigilante de que todo se haga como Dios manda, y no voy a tener tolerancia en mi administración. Lo he dicho, a la primera que yo veo una irregularidad, vamos a tomar cartas en el asunto, porque así tiene que ser. Aquí, el año pasado, lo que vimos fue que el gobierno federal entabló una excelente relación con mi administración. Liberalizó, descongeló los fondos en el área de educación. En el área de vivienda, el programa CDBG, que eliminó todas las restricciones que teníamos. FEMA también lo hizo, agilizó los procesos. O sea que están teniendo los federales una excelente relación de trabajo con mi administración, y yo voy a ser muy celoso de preservar eso. En términos de educación, y ahora nos movemos
hacia un área que usted acaba de mencionar ahora, que tiene que ver con la falta de valores. La implementación de la educación en términos de perspectiva de género, la violencia que se está viviendo en Puerto Rico, principalmente en contra de la mujer, los asesinatos que hemos visto y todas estas situaciones. ¿Qué medio, qué implementación, qué ideas tienen ustedes en ese departamento para tratar de que generaciones futuras se comporten mejor entre humanos? Cuando hablamos de violencia contra la mujer, lo que yo hice temprano en el cuatrenio, el año pasado, fue declarar una emergencia estatal por violencia de género, crear el Comité PARE, y los logros están ahí. Por ejemplo, ahora tú tienes un centro de operaciones para el manejo de las órdenes de protección. Cuando una víctima de violencia doméstica recibe una orden, obtiene una orden de protección de un tribunal en Puerto Rico, inmediatamente ahora se registra esa orden en un centro de la policía de Puerto Rico, en el que entonces se toman las medidas. Comenzamos con la región judicial de Bayamón, pero lo vamos a extender a todo Puerto Rico para diligenciar la orden, notificar a la víctima y asegurarnos de que esa víctima se le monitorea, o sea, que se mantiene comunicación con la víctima para que no esté expuesta a cualquier acecho de parte del peticionado en este caso. Bien. Eso lo estamos haciendo, entre otras cosas, para combatir esa violencia de género. En cuanto a las escuelas, ahí lo que está en curso es una revisión del currículo, que hace años no se hacía en el Departamento de Educación. Y va a incluir la enseñanza de valores. Por ejemplo, civismo, respeto y equidad. Yo estoy insistiendo en esos tres temas. Civismo, porque sí, hay que propiciar eso. Una conducta ciudadana responsable de parte de todos, desde que somos niños hasta que seamos adultos. Y por otro lado, en las relaciones entre las personas, respeto y equidad en el trato entre unos y otros. Y respectivamente de qué orientación sexual tenga la persona, de si es niño o niña. No, vamos a tratarnos con respeto y equidad. O sea que eso va a incorporarse en el currículo con mucha transparencia y con participación de toda la comunidad, los maestros y maestras, así como los padres, para que todos sepan lo que se va a enseñar. Va a ser de forma transversal, eso no es que hay un curso particular para eso. Y la intención es buena, la intención es que no haya violencia verbal o física, no haya bullying, como le dicen en las escuelas, y que se respeten unos a otros. Le pregunto, cambiando el tema entonces hacia la parte política, en términos de su relación con la Cámara Legislativa, con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Varios de los nombrados por usted fueron interpelados ante la Cámara de Representantes y el Senado, a la misma vez que hubo un rechazo o un no movimiento por parte de las cámaras en términos de la aprobación de parte de su gabinete. ¿Cómo vislumbra usted el 2022 cuando hace aproximadamente como 10 o 15 días envió nombramientos adicionales? Pues mira, ¿Y cómo ve usted esa relación durante este próximo año? el año pasado yo diría que arrancó muy bien. Yo dije desde temprano que no vine aquí a estar peleando, que para pelear se necesitan dos y que no cuenten conmigo para eso. Yo vine enfocado en administrar la rama ejecutiva, en sacarle provecho a todos estos fondos federales que tenemos para reconstruir a Puerto Rico. Y yo diría que por 4 o 5 meses eso estaba funcionando muy bien. Había comunicación constante entre los líderes legislativos y este servidor. Entonces ocurre la desgracia de la no confirmación de Gladys Selhammer para la Secretaría de Estado. Tengo que decir que eso malogró el ambiente, particularmente en la relación entre la rama ejecutiva y la Cámara de Representantes, que fue la que no le dio paso a ese nombramiento que era claramente meritorio. Así que, entonces ahí sí tengo que admitir que esa relación se afectó. Pero de todas maneras seguimos adelante, se logró un presupuesto, aprobar un presupuesto de consenso, se retomó la relación y
lo que he visto en términos generales es que en el caso del presidente de la Cámara, de cuando en cuando hace unas expresiones que están fuera de lugar, que no son respetuosas, y pues, yo públicamente le llamo hasta cierto punto la atención de que baje el tono. Salvo eso, hay comunicación. En el caso del Senado, lo que ha ocurrido es que el presidente del Senado, la productividad en términos de atender nombramientos, la confirmación de nombramientos, deja mucho que desear. Demasiados nombramientos pendientes que pudieron ser atendidos. Yo espero que ahora haya más agilidad. La realidad es que han confirmado la inmensa mayoría de los nombramientos de importancia, pero cuando vemos otros nombramientos a juntas, pueden ser puestos de fiscales, jueces, pues ha habido ataponamiento. Eso no es bueno, yo espero que mejore esa agilidad, y la comunicación con el presidente del Senado siempre ha estado abierta. Esa no se ha malogrado por expresiones de su parte, porque no ha caído pensaría yo en personalismo, ataques personales. Sí, exacto. Esa es la diferencia. Así que yo me mantengo positivo, yo voy a estar enfocado en la obra, en la administración, y voy a tratarlos con mucho respeto. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar frente a frente con Rafael Tatito Hernández y expresarle ese desagrado suyo en cuanto a los ataques personales? Eso se hizo. ¿Sí? Eso pasó poco tiempo después de cuando pues, ocurrieron. Y sí, yo se lo hice saber directamente, que es que tiene que haber un respeto entre las ramas ejecutiva y rama legislativa, sobre todo a alto nivel. Ellos entienden que estamos todos en un gobierno compartido, y que usted tiene que consultar los nombramientos con ellos, si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo, porque ellos han definido el consentimiento de una manera mucho más amplia por la pluralidad que hay en ambas cámaras. Bueno, ya en el caso de la Secretaría de Estado, ya se confirmó a Omar Marrero como secretario de Estado, de lo cual me alegro. La Cámara realmente no interviene en nombramientos, salvo algunas excepciones. Secretaría de Estado es una, Contralor. Y el Contralor es otra. Así que esa conversación sería con el presidente del Senado, y ahí lo que yo hago para algunos de los nombramientos importantes es que le notifico a quién nombro, para que él me diga a su nivel, a nivel de presidencia, si hay algo ahí que le perturba o le incomoda. Y lo que yo he dicho, por ejemplo, para el Supremo, es que porque cuando llegue el momento yo esté nombrando por decir, un juez o un candidato al Supremo que sea estadista, que comparta mi ideología, que no se le descalifique por eso. ¿A cuenta de qué? O sea, el Supremo es un ente en el que este asunto del estatus puede incidir en uno que otro caso, pero por regla general no es ni material. Entonces lo importante es que se reconozca que quien tiene el poder de designar ese es el Ejecutivo. El legislativo, en este caso el Senado, pues es el que decide si consiente, como tú bien dijiste. Y yo puedo notificar de antemano, y lo he hecho, y para algunos nombramientos exactamente, hay veces que hasta he tenido conversaciones con el presidente del Senado sustanciales, pero obviamente el orden es que el gobernador nombra y pasan revista en el Senado. Y eso es así, siempre ha sido así y así debe ser. ¿Cómo ha ido desarrollando usted su relación de trabajo con la Junta de Supervisión Fiscal? Haciendo una revisión del año pasado. O sea, Sí, ¿cómo bueno, ha sido, en el pasado eso ha sido siempre una relación bastante contenciosa entre los exgobernantes anteriores? ¿Y cómo ha ido usted desarrollando esa parte? Bueno, yo hice algo diferente, que es que me siento en las vistas públicas, en las reuniones, me reúno con los miembros de la Junta casi semanalmente. Ellos tienen reuniones separadas, ejecutivas, en las que yo no participo, porque la ley dispone que pueden hacerlo y que el gobernador tiene voz pero no voto. Entonces, la relación es una relación de respeto. Han habido desacuerdos, o sea, hay áreas en las que no estamos de acuerdo. Finalmente, por ejemplo, una era las pensiones.
Yo insistí desde el primer día, dejen eso. De los 0 recortes. Sí, 0 recortes. Yo insistí, estoy en récord desde el primer día. Dejen eso. Eso ofende a todo un sector de la población innecesariamente y fiscalmente no es tan importante. Al final se tardaron demasiado. En otras áreas, por ejemplo, como la revisión de las escalas salariales para los empleados públicos, yo he estado insistiendo desde el primer día, yo espero que finalmente cedan también, porque tú necesitas tener el personal público bien pago y motivado, porque esto no es cuestión, es cuestión de que la empresa privada necesita un gobierno funcional para sus permisos, para contratos, para todo lo que hace el gobierno, los servicios esenciales que ofrece. Así que esa es otra área de desacuerdo. Entonces, una que a mí también me incomoda es que se meten en el detalle demasiado. Sí tienen el poder bajo promesa de aprobar el presupuesto del gobierno, pero entonces lo que han hecho es que y esto me antecede, el presupuesto es bien granular, es decir, bien detallado, y como en promesa se dispone que cualquier reprogramación necesitas el visto bueno de la Junta, entonces casi tú no puedes, tienes como una camisa de fuerza el gobierno innecesariamente. O sea que la Junta hasta cierto punto se ha convertido en un ente burocrático que en vez de agilizar el gobierno, buscar que el gobierno sea más ágil, lo dilata, lo atrasa. La Junta, por ejemplo, tiene alrededor de 120 empleados, 110, 120 empleados. Esa jamás fue la intención del Congreso. Eso es como si fuera una u otra agencia más. Esa nunca fue la intención del Congreso. Sí, yo en esas áreas estoy en desacuerdo, pero la relación es de respeto. Le pregunto, usted juramenta, entra como gobernador, mirando hacia atrás, ¿cuál ha sido el reto más grande que usted tuvo en el 2021? Yo diría que las decisiones relacionadas a la pandemia, porque es algo, y yo comparto con otros gobernadores, esto obviamente permea. Gracias a Dios, Puerto Rico lo hicimos muy bien. Y no afectó nuestra economía ha estado desempeñándose bien. Utilizamos bien los fondos federales para incentivar, aquí más de 460 millones en premium pay, en paga para personal en diferentes sectores de nuestra economía. O sea, lo hicimos gracias a Dios bien, pero fueron decisiones difíciles cuando yo tuve que cerrar nuevamente escuelas, cuando yo tuve que otra vez decir a los negocios tienen que cerrar. A esta hora y estas son las condiciones. O sea, después de haber liberalizado, esas son decisiones duras porque tienes que trazar la raya en donde tu juicio te dice que debe ser, porque esto es un balance. Lo logramos en el 2021 y yo estoy seguro que lo vamos a lograr en el 2022. ¿Algún fracaso que haya tenido en el 2021 que quiera remediar en el 2022? No fue un fracaso, pero realmente el rechazo a Larry Selhammer fue un gran golpe. Lo tengo que admitir. Fue un gran golpe para mí, personalmente, y para Puerto Rico. Gracias a Dios, confirmaron a Omar Marrero, que es un gran funcionario, y ya podemos dejar eso atrás. Aparte de eso, yo diría que siempre yo estoy actuando con un sentido de urgencia grande. Así que si acaso quiero que las cosas ocurran más rápido de lo que ocurren, pero veo un buen esfuerzo, un buen desempeño de parte de la gran mayoría de los funcionarios que me acompañan. Recientemente la Reserva Federal dio un informe muy positivo sobre la economía de Puerto Rico. ¿Cómo usted ve que eso transcurra en el 2022 y en el 2023? Sí, lo importante de ese informe es que valida lo que hemos hecho y no viene de aquí. O sea, no es un esfuerzo de mi administración por proyectar algo, no, viene de la Reserva Federal, que ha sido muy crítica de Puerto Rico en el pasado. Y reconocen que nuestra economía se desempeñó mejor que las economías de los estados del noreste de Estados Unidos y las Islas Vírgenes. Reconocen que manejamos la pandemia mejor que en esas jurisdicciones y que la manufactura en Puerto Rico está bien sólida, que el turismo está bien sólido, o sea que estamos en el camino correcto. Este año lo importante es que cuando, por ejemplo, llegue el crédito al trabajo robusto, que llegue en abril, que lleguen los créditos contributivos por hijos dependientes,
que los aproveche nuestro pueblo. Nosotros vamos a estar asegurándonos de que todo el mundo los reclame, porque eso es mucho dinero que va a entrar en la economía. Ahora entró el alza al salario mínimo. También yo voy a estar buscando, que ha estado sucediendo, que se le pague bien a nuestra fuerza trabajadora, porque si no, lo que vemos en medio de esta pandemia, en este nuevo mundo, es que entonces optan por no trabajar asalariados, trabajar o por su cuenta o hasta irse de Puerto Rico. Y eso no es bueno. Necesitamos la empleomanía para la reconstrucción. O sea que eso es un reto que vamos a enfrentar y yo estoy en conversaciones con el secretario Mayorkas para ver si también se busca una manera de asistirnos para que tengamos la empleomanía necesaria para reconstruir a Puerto Rico. Aquí no pueden haber excusas. La obra se tiene que hacer. Con el personal que sea, idealmente los que viven aquí en Puerto Rico, sino que vengan de afuera, sean boricuas o no sean boricuas, pero la obra se tiene que hacer. Gobernador, usted anunció que va a aspirar a un segundo término durante la convención que tuvo el Partido Nuevo Progresista el año pasado. A los puertorriqueños a veces estos anuncios tan tempranos les asusta, pues entramos en años electorales y las decisiones que a veces hay que tomar se convierten en decisiones políticas, de peso político. ¿Qué usted tiene que decir a estas personas que se preocupan por eso? Yo he sido cuidadoso cuando hablo sobre ese tema. Yo lo que he dicho es que aquí hay obra para fácilmente 8 años, por no decir 10 años, obra con estos fondos federales y que yo estoy comprometido a hacerla. O sea, la obra que yo estoy comprometido a hacer trasciende este cuatrienio. Así que sí, anticipé, sí, que voy a estar buscando una reelección, pero dije también que no es como que yo estoy en campaña, no, yo estoy ejerciendo mi cargo y estoy tomando las decisiones que tengo que tomar, sobre todo haciendo esa obra. Te admito que cuando yo haga la obra, sí, eso va a tener un valor político, yo estoy seguro. Pero esperemos, en su momento, eso se verá en el año de las elecciones. O sea, usted está poniendo el peso de esa reelección en la obra que usted va a hacer en los próximos 3 años. Definitivamente, y siempre el trabajo ideológico, porque yo quiero cambiar el estatus de Puerto Rico, estoy apoyando a nuestra comisionada residente en ese aspecto. Queremos que el Congreso básicamente le pida al pueblo de Puerto Rico que vote sobre el asunto del estatus y que eso es lo otro. Son 2 componentes, esto es sencillo. Obra y adelantar en el asunto del estatus de Puerto Rico. Buscarle una solución, que es que este estatus nos limita innecesariamente. Gobernador, muchas gracias por darnos este espacio en Lo Sé Todo y en Noti1. Muchas gracias a ti y feliz año a todos y todas.